conversación principal en todas las mesas, en todas las reuniones, en la calle. También las declaraciones de Juan D'Artés, que a mí me pareció que dio vuelta la declaración de Telma. Ella se sintió revictimizada, como si hubiese sido violada nuevamente. A ver, le preguntamos a Luis Grach, que es psiquiatra, experto en estos temas y otros. Luis, bienvenido. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo estás, María Belén? Bien, primero, ¿cómo la viste a Telma cuando hizo sus declaraciones? Bueno, primero es, digamos, una escena conmovedora, Sí. típica del relato de alguien que sufrió una agresión sexual. Las agresiones sexuales, ¿en qué consiste? La agresión sexual significa que alguien le impone a un sujeto tener algún contacto sexual sin su consentimiento, contra su voluntad, o apelando a mecanismos que borran la posibilidad de tener consentimiento. Por ejemplo, si yo drogo a una persona o la alcoholizo, voy a poder abusar sexualmente de ella sin su consentimiento. Lo mismo que pasa con los niños menores de 13 años. Un niño menor de 13 años no está en condiciones de dar consentimiento, por lo tanto es un delito sexual. Obviamente alguien que sufrió un delito sexual es alguien que sintió un acto de violencia, una situación traumática, y como resultado de eso padece lo que se llama una neurosis traumática con cierto nivel de especificidad. ¿Por qué? Porque existe desde el punto de vista psicoanalítico lo que conocemos como los límites del yo. El yo del sujeto, de todos los seres humanos, tiene límites. Yo no puedo hay un límite que es lo real. Yo no puedo meter los dedos en el enchufe con 220 volts porque me muero. Y el otro límite del yo es el deseo del otro. O sea, yo tengo que respetar el deseo del otro. Si yo esta noche voy a un boliche, conozco a una mujer, la mujer viene a mi casa, nos desnudamos, tenemos juegos sexuales previos a lo que sería un coito, y en el último instante ella me dice que no quiere tener relaciones sexuales, yo tengo que respetar ese no. No puedo pensar si vino a mi casa, si se desvistió, si entró a la habitación, si se acostó en la cama conmigo, de algún modo me está concediendo el sí para que yo disponga de su cuerpo. Dar todos los supuestos. No podemos dar todos esos supuestos, es más, dentro del clima matrimonial, un hombre puede estar casado con una mujer y la mujer puede oponerse o no tener ganas de tener relaciones sexuales, y si el hombre la obliga, la somete a tener relaciones carnales, esto quiere decir a una penetración oral, anal o vaginal, la mujer le puede hacer un juicio por violación a pesar de que están casados. ¿Por qué? Porque es importante aprender, nosotros, todos los hombres, tenemos que aprender a respetar el no de las mujeres. Durante muchos años, durante décadas, ha imperado cierta conducta social, machista, patriarcal, donde consideramos, los hombres disfrutamos de cierto erróneo sentimiento de superioridad. Por suerte eso está cambiando en el mundo. Ese sentimiento de superioridad a veces nos lo daban nuestros colegas masculinos y a veces las mismas mujeres. Una mujer tenía una especie de secreto orgullo por haber tenido un hijo varón y le hacía sentir al hijo varón que era el preferido, y que si tenía una hija mujer decían, no sé, hoy no se conoce, pero el viejo término de una chancleta, que tuvo una hija mujer, como si una mujer valiese menos. Y los hombres nos creímos esa historia ridícula, ese mito de la asimetría, donde nosotros, por el hecho de tener, en algunos casos, una supremacía muscular, física respecto a la mujer, nos creímos que eso nos otorga derechos acerca del cuerpo de una mujer o acerca del cuerpo de un niño. O sea que eso es cultural, porque no todos los hombres les pasa, No. y por pertenecer a una generación, porque a mí no me digan porque yo pertenezco a tal generación, está bien, te escucho, pero en realidad no todos los de esa generación se han comportado de la misma manera como vos que lo decís te comportaste, o porque ahora son más conscientes, porque tampoco pasa, digo, pero es una cuestión de educación y cultural. Es una cuestión de educación y porque cultural. hay hombres que saben mantener relaciones sanas, igual que las mujeres. Por supuesto, Y pero hay hoy... mujeres que sí, que no. Por supuesto, pero hoy en día hay países del mundo, de pronto, donde se sigue considerando que la mujer es un objeto de uso del hombre. Esto existe ya desde la época del Código de Hammurabi. En el año 1600 y pico antes de Cristo
Si un hombre tenía relaciones sexuales con una mujer virgen, se mataba a la mujer. Nosotros todos conocemos la vieja condena de la mujer que tenía relaciones sexuales y cometía adulterio, era sometida a la lapidación, o sea, se la mataba a piedrazos. Fíjate vos el grado de irracionalidad de considerar que una persona, por ser mujer, no es dueña de su cuerpo, no puede decidir acerca si quiere o no quiere tener relaciones sexuales. Por supuesto que todos los seres humanos tenemos placer sexual desde el nacimiento. A lo largo de la vida, todos los seres humanos en la formación de nuestro psiquismo recorremos lo que se llama las etapas de la evolución psicosexual. En el nacimiento pasamos por la etapa oral, donde la zona erógena, el placer sexual, viene de la boca, de mamar. El chico al chupar el pezón satisface las pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Después pasamos a la etapa anal, donde hay una etapa anal expulsiva y una etapa anal retentiva, donde el niño tiene placer sexual en la expulsión y en la retención de la materia fecal. Y después pasamos a la etapa fálica, donde el niño, el varón, tiene placer sexual del tocamiento del pene y la niña del clítoris. Ahora, que un niño tenga placer sexual de sus zonas erógenas no quiere decir que en la interacción con un adulto esta experiencia va a ser placentera. Claro. Porque una cosa es la sexualidad infantil y otra cosa es la sexualidad adulta. Para un niño, tener contacto sexual con un adulto es una experiencia traumática, es culpógena, da vergüenza, da temor y además la persona que comete el abuso sexual de un niño habitualmente lo amenaza, lo llena de culpa y le dice, si tus padres se enteran de esto, yo te voy a matar a tu papá, o muchas veces si es el padre el que comete el abuso sexual, el niño siente que si lo denuncia va a contribuir a la destrucción de la familia. Claro. Su padre va a terminar preso por responsabilidad de él de haber hecho una denuncia. No, porque en el caso de los niños y las niñas en su mayoría, digamos, como las violaciones, los abusos sexuales, provienen de, digamos, el círculo intrafamiliar o cercano a la familia, es muy difícil que lo puedan comentar, que lo puedan decir más allá de la vergüenza, la culpa y todo eso. A ver, lo más rápido que se haga una denuncia es lo mejor, pero también la víctima habla cuando puede, lo verbaliza cuando puede. Caso de Telma, que yo creo que se animó porque se sintió contenida por el colectivo de actrices argentinas y porque hubo unas denuncias, ella misma lo contó, anteriores, entre ellas la de Calu Rivero. Ahora están saliendo a la luz, ¿no sabés, Luis, la cantidad de llamados telefónicos que se reciben en los organismos estatales o privados que responden a este tipo de llamados, de mujeres, de niños, de niñas? Es impresionante, porque se animaron a hablar y a contar. Lo antes, mejor, ¿no es cierto?, para hacer una denuncia de violación. Sí, primero es buenísimo lo que está pasando, en cierto sentido. Después yo quisiera decir cuál es el aspecto que le puedo ver yo de negativo a todo esto, pero obviamente son mucho más las cosas positivas de lo que significa que en una cultura, en una sociedad, se puedan hablar de temas tabús. En la cultura nosotros deberíamos enseñarle a los varones a respetar a las mujeres antes que a las nenas a cuidarse de los abusos sexuales. Sin embargo, lamentablemente, en este momento de nuestra cultura todavía tenemos que enseñarle más a las niñas y a los niños que se cuiden de los pedófilos que a los adultos a respetar a los niños. No obstante lo cual, a mí me parece que sería interesante que las mujeres sepan que quien fue víctima de una violación y tuvo la desgracia de ser víctima de una violación, las violaciones pueden ocurrir de dos maneras. Puede ocurrir una violación brusca, una chica va caminando, va volviendo de la casa de sus amigas a su casa y de pronto un hombre la captura y la viola, o la violación puede ser el resultado de toda una etapa previa de seducción donde finalmente el adulto termina consumando un acto sexual sin consentimiento del adolescente o del adulto. Lo importante es que una mujer cuando sufrió una violación tiene que tomar ciertos recaudos para evitar, si es reciente la violación, para evitar las dificultades que muchas veces significa a nivel jurídico y legal determinar si tuvo una violación, si lo fingió, si es un acto histérico, si es una mentirosa, o si podemos incluso determinar quién fue el sujeto que la violó.
La primera cosa que tiene que hacer una mujer si fue víctima de una violación es concurrir a un destacamento policial acompañada de un abogado o de un médico, no bañarse, porque la primera reacción que tiene una mujer después de un acto de violación es querer bañarse, no sacarse la ropa, porque no cepillarse el pelo, no lavarse los dientes, no comer, porque en todos esos espacios anatómicos o de la vestimenta pueden quedar rastros del semen del individuo que la violó, y eso permite tener fácil acceso a la identificación de quién fue la persona que cometió la violación. Yo sé que es muy difícil, porque todos me van a decir, bueno, pero es muy difícil frente a una situación tan traumática que alguien pueda hacer eso. Pero bueno, si no lo puede hacer la mujer, la gente que la rodea, la compañía tiene que, la gente que la acompaña, los familiares tienen que hacer eso. La otra cosa que tienen que hacer es no reprocharle: esto fue por culpa tuya, si no hubieras ido a bailar, si no te hubieras vestido así, si no hubieras salido con tal, a nosotros nos parecía que este novio no era el que te convenía. La mujer o el niño, el que es víctima de un acto de agresión sexual y de violación, tiene 0% de responsabilidad. El 100% de la responsabilidad es del violador, es del abusador. Una mujer no tiene ninguna responsabilidad, y un niño tampoco tiene responsabilidad si es objeto y víctima de una agresión sexual. Hay que tener en cuenta eso, porque una de las cosas desde el punto de vista psicológico, emocional, afectivo que tiene esta situación traumática es el sentimiento de culpa, el sentimiento de vergüenza, la sensación de que socialmente va a ser reprobada porque flota en el ambiente la idea de que algo hizo ella, cómo fuiste a la casa de este tipo y por qué fuiste tan tarde y no deberías haber ido, deberías haber tenido determinadas precauciones. Y no es así. Una persona tiene que poder ser libre de ir donde quiere y incluso tener juegos sexuales, y si a último momento no tiene ganas de ser penetrada o oralmente o por otra vía, tiene todo el derecho del mundo a decir que no, y el hombre tiene que respetar ese no, que es sagrado. No podemos pasar por encima de eso, porque eso es ultrajar la voluntad de un sujeto, es no respetar el deseo del otro. Y todos nosotros tenemos que privilegiar y respetar el deseo del otro. Ahora, en esta situación en particular, como te decía yo antes, respecto de la lapidación, a mí me parece que hay movimientos culturales que funcionan pendularmente. Sí. Así como en un momento el hombre era omnipotente y podía hacer lo que le parecía, a mí me parece que en situaciones como estas está muy bien que las mujeres denuncien, pero también tenemos que partir del principio de inocencia, y una persona de la que se sospecha, aunque hayan sido varias violaciones y se vuelva muy sospechable, esta persona tiene derecho a ser juzgado y a ser declarado culpable en los tribunales. Hasta tanto eso no ocurra, no podemos